Dios me les bendiga, amados oyentes, que están en esta hora, prontos, como se dice por acá, en el Uruguay, ya que vivimos en el país del sur de Latinoamérica, en la República del Uruguay. Queríamos una vez más, amados, hacerles una orientación y una pequeña instrucción que sirva para el alma, el corazón y la vida. Y todo lo que sirve de parte de Dios trae sanidad, consuelo y esperanza. Y bueno, una vez más aquí en su programa Pedagogía en Cristo Jesús, y quien les habla, Gustavo Adolfo Quiñones. Y deseo pues leer una parte del consejo de Dios, que dice así en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este es un consejo que el apóstol Juan transmitió a sus oyentes en aquella época, en el primer siglo que iba a comenzar o antes del primer siglo. Pero es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que nos aconseja y nos felicita. Porque cuando dice bienaventurado el que lee, está dándonos a entender que no es exclusivamente aquella persona que tiene derecho al consejo de la palabra de Dios, sino para cualquiera que tiene un corazón pronto, solícito de querer alimentar su alma del alimento espiritual que se encuentra en la palabra de Dios. Jesús dijo a sus oyentes en vida: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dándonos a entender que la Biblia es el pensamiento expresado que sale de la boca de Dios. Y bueno, por eso estamos aquí, para cumplir con ese propósito, ya que Dios nos ha hecho bien y creemos y estamos seguros que le hará bien también a usted, amados. Y bueno, como este programa se hizo con este objetivo de recomendar literatura sana, con esa misma orientación nutritiva que sea de bendición, hoy queremos recomendarte este libro. Titula Tal vez hoy. Ese es el título. Y el consejo que nos da: viva cada día a la luz de la venida de Cristo, ya que todo el que es cristiano está convencido que va a tener un buen destino, y ese destino está ligado a la segunda venida de Jesús, que nos llevará a compartir eternamente con Él la riqueza de las bendiciones de su santa presencia, ya que estar con Cristo es estar eternamente bendecido de parte de Dios. Entonces este libro que escribió Tim LaHaye con su amigo Jerry es el que queremos recomendarte que leas para que te sea de bendición. Es un devocional que habla cada día de la segunda venida de Jesús. Es un devocional que te habla de cómo vivir con la mente y el corazón a ese evento sagrado, santo, que Dios tiene destinado a que un día suceda. Y si no ha sucedido, recordemos, amados, que nosotros vamos un día a morir. Y el Salmo 48, versículo 14 dice que Dios, que este Dios nuestro, Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que siempre dándonos a entender que la eternidad está vigente en todo ser humano. Por eso, leyendo este libro, Tal vez hoy, que es de la editorial Unilí, vas a entender cómo vivir concentrado en ese gran evento que vas a vivir, bien sea cuando tú vayas a morir, que es inevitable ya que todos un día moriremos,
o cuando venga Jesús y nos encuentre prontos para ir a morar eternamente con Él, a ese evento maravilloso que Dios dice, a ese matrimonio celestial que son las bodas de la iglesia evangélica, que es como una mujer presentada ante Dios para que Cristo la reciba por el Espíritu Santo y se dé ese evento único, ese matrimonio que va a ser el evento maravilloso universalmente que todos los cristianos vamos a compartir. Este libro que lo escribió Tim LaHaye cuenta en este libro unas pequeñas anécdotas de su vida personal. Y una de ellas es que Tim LaHaye cuenta que su madre, cuando él era niño, lo llevaba a escuchar un predicador que era muy coherente y le sirvió instructivamente en el consejo de la palabra de Dios a él y a su madre y a sus hermanos. Pero ese hombre, antes de ser predicador, era un alcohólico. Destruyó su vida en ese momento antes de aceptar a Cristo y estaba produciendo dolor y era incompetente en la sociedad. Pero en su sano juicio en que tenía en su momento, alguien le habló de Dios y él aceptó el consejo de Dios, y Dios en su soberana voluntad por medio de Cristo lo restauró a la vida coherente y sirvió de bendición no solamente para él sino para la sociedad en la que vivía. Ese hombre, después entregado a Cristo, enseñó la segunda venida de Cristo y escribió un libro con ese mismo título, La segunda venida de Cristo. Tim LaHaye creció escuchando esos consejos. Y cuando Tim LaHaye entró al ministerio, no se sabía orientar instructivamente porque carecía de formación bíblica sana y enriquecedora para administrar al rebaño que Dios lo había puesto como ministro ordenado. Entonces Tim LaHaye se acordó de los consejos nutritivos que daba aquel hombre que era antes alcohólico y después predicador en el servicio del Señor. Y se acordó que el hombre había escrito un libro que se llamaba La segunda venida de Cristo. Tim LaHaye fue y buscó ese libro y se nutrió y se fortaleció en el ministerio con ese consejo. Y dice Tim LaHaye que eso lo llevó a tener una vida orientada en la segunda venida de Dios por medio de Jesús, ya que Dios y Cristo son uno. Gloria a Dios. Entonces cuenta Tim LaHaye, después de ser un hombre exitoso, ya que Tim LaHaye fue un hombre exitoso, porque escribió libros que inclusive después se volvieron documentales sin películas en Hollywood. Dice que una vez pensando en el pasado, se acordó de aquel antiguo predicador y del lugar donde habitaba el predicador que ya había fallecido. Y le dio el impulso por querer ir a ese lugar que había sido, de ese lugar. Y llegó a aquel lugar. Y dice Tim LaHaye que entró y vio la pequeña biblioteca de aquel predicador cuando él era niño. Pero dice Tim LaHaye que hay algo que lo asombró y lo dejó como en un estado de shock. Dice que se encontró con un letrero que decía, tal vez hoy. Y dice que ese letrero estaba resaltando por encima de ese escritorio, esa oficina, esa biblioteca, que lo convenció a él que Dios le estaba hablando, que tal vez hoy podía ser la venida de Cristo. Dice que Tim LaHaye salió tan convencido de eso que escribió este libro con ese título, en honra a su ex pastor cuando era niño, y para instruir a aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo. El libro está hecho para leerlo devocionalmente, no como un calendario, ya que hay libros que se dicen que son devocionalmente y se pueden leer como un calendario. No, este no es fijado por fechas de año, sino enseñado devocionalmente
para aquellos que no tienen tiempo para leer libros extensos del mismo tema. Esperamos que este libro, amado, les sea de bendición, amados oyentes, a su alma, a su vida, a su familia, para que cuando Dios lo enriquezca doctrinalmente, usted sea de bendición a aquellos que lo rodean. Que la paz de Cristo, amado, en esta hora y la bendición del poder celestial de lo alto caiga sobre usted. Y que en esta noche, si es de noche igual que acá, usted pueda descansar en paz. Que Dios me le bendiga.